hizo faltas muy boludas, como se dice acá en Argentina, y llega un golazo, es un gol de otro partido igual, de todas maneras. Hay responsabilidad del arquero, hay responsabilidad del arquero. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de, por supuesto, Liga de Naciones de CONCACAF, por supuesto la Nations League, esa famosa Nations League que tenemos en CONCACAF, que es para no perdernos un poco de lo que son las eliminatorias en general, pero bueno, en este caso en CONCACAF, para no perderse de la competitividad y de el tener continuidad, se creó esta liga que es la Nations League, que bueno, tiene buenas selecciones, la verdad, jugando esta competición, que tiene por ejemplo un partido como el de hoy muy entretenido entre Guatemala y Panamá, dos selecciones que últimamente se están sacando chispas cuando se enfrentan y se ponen lindos los partidos, se hacen grandes partidos con buenas jugadas, con buenas llegadas, con buenas aproximaciones por ambos equipos, y también un ida y vuelta que se genera por momentos que son muy entretenidos para el espectador, para el que está mirando el partido. Pero bueno, vamos al grano, vamos a lo que vamos a analizar en estos momentos, que es el partido entre, como les dije, Guatemala, los Chapines, y con Panamá, la Marea Roja, como le decimos nosotros acá en el canal, en la pantalla de Suda. Por supuesto, dos selecciones que queremos mucho, que apreciamos, y que bueno, también en este caso tenemos la remera de la selección panameña, y un empate en uno con sabor amargo. ¿Por qué están leyendo ese sabor amargo en la miniatura? ¿Por qué lo están leyendo así tan crudo? Bueno, para mí este empate no le sirve a Panamá, no le sirve para nada a Panamá, pero no estoy hablando en la tabla de posiciones, porque en la tabla de posiciones Panamá va a ser una de las primeras de este grupo, estoy seguro, estoy completamente seguro, se los voy a garantizar si quieren. Panamá va a ser una de las primeras de este grupo, va a clasificar primera, y Guatemala probablemente también sea una de las primeras, porque en este grupo son las dos selecciones más fuertes, creo yo, y hoy lo dejaron demostrado jugando. Pero ahora, Panamá no puede tener siempre el mismo problema, no puede caer siempre en el mismo error. Tiene que empezar a solucionar ese tipo de cosas. ¿Y a qué me refiero con ese mismo error? Bueno, vamos a analizar el partido mejor, porque si no me empiezo a meter con la lengua. Y por parte de los Chapines también vamos a hablar de Guatemala, así que estén atentos y vamos a ver juntos el video, en este caso de Reacción GT, que desde acá le mando un saludo grande, canal que sube los resúmenes de Guatemala al instante. Les voy a dejar el canal en la descripción, como siempre les digo, para que vayan a suscribirse, y le voy a dar play a lo que fue el resumen del partido. Como les estaba diciendo, voy a arrancar por Panamá y después voy a saltar a Guatemala, porque de hecho Panamá es la que arranca mejor, la Marea Roja es la que pega primero y la que tiene un primer tiempo, me animaría a decir que para poner en un cuadro, pero no lo voy a decir porque falta esa estocada final. Y Guatemala fue en el segundo tiempo la que levantó el nivel y quizás mereció empatarlo, hay que decirlo. La primera jugada llega ya en los primeros minutos, en el minuto 5, la primera jugada de peligro de Panamá, y ya hay un penal. Es increíble, pero no podés entrar tan desconectado y tan desconcentrado, mejor dicho, a jugar el partido. Después el penal está bien pateado, está bien ejecutado, y para mí es penal, le duela a quien le duela, es un penal cobrable. Y Eric Davis, el lateral en este caso de esta selección, de la selección panameña, es quien mete el 1-0 en el minuto 7, más que merecido el penal, como les digo, por haber intentado y haber buscado ya en los primeros minutos. Guatemala tuvo alguna que otra jugada, alguna que otra llegada aislada, pero vuelvo a repetir, Panamá pierde este partido. Porque también digo pierde, porque es como les digo, un empate que la verdad, por cómo se dieron las cosas, es un empate con sabor a poco, es un empate con sabor amargo, con sabor a derrota, podemos decir. Panamá maneja el partido, maneja la pelota, te toquetea, te genera situaciones de gol, te crea muchas situaciones, te pone en problemas, siempre te pone contra las cuerdas. Ahora, te pone contra las cuerdas y no te da la piña final. Nunca te da la piña final. Y es algo que le viene pasando con todos los equipos. Ustedes cuenten la cantidad de situaciones que tuvo hoy Panamá y se van a dar cuenta que están por arriba de las 10. Y no es algo común que un equipo genere tantas situaciones de gol. Pero ¿qué pasa? Le falta la efectividad. Le falta el 9 que la meta. Hoy otra vez Ismael Díaz. Ismael Díaz, yo las conté con la mano. Mínimo tuvo 4 situaciones de gol como esta. Miren esta. Un mano a mano. Es un mano a mano. Podés dar un pase, podés definir. ¿Por qué estoy caliente? Porque no puedo creer que Panamá siga pecando en lo mismo. Otra más, acá otra más. Mira, un centro que va a las manos de Hagen, el arquero de Guatemala. Entonces no podés pecar siempre en lo mismo. No te puede faltar siempre la estocada final. Lo tenés acá Giserlenis en el banco de suplentes, quizás puede ser la solución. Bueno, empezá a probarlo desde el arranque, Christiansen, por favor.
empecemos a probar, porque hoy Ismael Díaz, lo vuelvo a repetir, se comió otro partido más. En la Copa Oro le pasó contra México, le pasó también en la llave anterior, que ahora me estoy olvidando contra quién había sido, pero todos los partidos Panamá tiene mínimo 10 situaciones de gol y a veces mete una, a veces dos, no tiene efectividad y necesita tener efectividad. Después en la parte defensiva creo yo que fue un gran partido, menos esto, es lo único que puedo llegar a reclamar, es la parte defensiva ahí en las pelotas paradas, hizo faltas muy boludas, como se dice acá en Argentina, y llega un golazo, es un gol de otro partido igual, de todas maneras. Hay responsabilidad del arquero, hay responsabilidad del arquero. Hay responsabilidad de los defensores que no la sacaron también. Pero la pegada de Oscar Santis es de manual, es de manual de un tiro libre, una bomba, un sacudón tremendo. Y Guatemala un poco para ponerle el broche al gran esfuerzo que hizo, porque quizás no jugó tan bien, o sea, en el primer tiempo la verdad es que estuvo muy flojo, en el segundo tiempo se levantó más y con más ímpetu que otra cosa llegó al empate. Y ahora sí voy a hablar un poco de Guatemala. Háganme acordar, no me pueden hacer acordar. Quiero decir algo más de Panamá, perdonen, ya voy a ir con Guatemala, pero quiero decir algo más de Panamá. El señor Adalberto Carrasquilla es una locura lo que juega ese muchacho. Es el mejor jugador de la selección panameña y me animaría a decir hoy en día debe ser uno de los mejores de CONCACAF. Uno de los mejores de CONCACAF a nivel mediocampo, seguro. Un jugador que se pone el equipo al hombro, que baja la pelota, que juega, que cuando no aparece, porque hay momentos en los que tiene que descansar, no puede jugar los 90 minutos al mismo nivel, pero cuando descansa, Panamá no sabe qué hacer. Carrasquilla hoy es el jugador fundamental de esta selección. Si no está Carrasquilla, Panamá no juega al fútbol. Es así. Que no quería dejarlo pasar por alto porque la verdad es que se merece tener este apartado Carrasquilla en el video. Es una locura lo que juega, es un chico con mucho futuro, con mucho talento, con mucho presente también y mucho pasado. Un jugador con todas las letras, un mago con todas las letras. Hay una jugada que la hace solo, que tiene un sombrerito, la puntea después y no llega a definir porque claro, se queda sin nafta. Tiene que arrancar la jugada él, terminarla él, no puede hacer todo. Entonces necesita el 9 Panamá, lo sigo sosteniendo. El día que Panamá tenga el 9 goleador que necesita, van a ver que esta selección va a pasar por arriba a cualquiera. Y dicho esto, como les estaba diciendo, vamos a pasar a Guatemala para hablar un poquitito, aunque sea de lo que fue el partido de Guatemala, porque la realidad es que no hay mucho para analizar, porque no ha jugado un gran partido. Sin embargo, creo yo que el empate le vino bien y es justo, porque tuvo alguna que otra situación, pero Guatemala sigue desperdiciando primeros tiempos. Es increíble, pero no sé si ustedes coinciden conmigo, pero para mí Guatemala sigue desperdiciando primeros tiempos y con lo poco que tiene hace lo que puede, es cierto, yo no voy a decirles que no, porque la verdad es que Guatemala tiene poco, pero así con eso poco que tiene hace bastante, trata de jugar al fútbol, si bien hay algunos jugadores que quizás no sean tan dotados técnicamente como otros de CONCACAF. La verdad es que Guatemala con lo poco que tiene intenta jugar, hace lo suyo, se hace fuerte de local a veces flaquea un poco, tiene irregularidades, pero lo cierto es que Guatemala desperdicia muchos tiempos, muchos pasajes del partido y hoy creo que desperdició un tiempo entero. Hoy desperdició un tiempo entero jugando a nada, jugando a pelotazos, a defender un 0-0 por momentos. Yo sentía que Guatemala estaba jugando a defender el 0-0 en el primer tiempo. Y la realidad es que si lo sale a buscar, la puede complicar a la selección panameña, porque es una selección que te propone jugar con mucha gente en ofensiva. Entonces vos podés contragolpear y llegar y dejar mal parada a la selección panameña. Entonces me parece que Guatemala tiene que empezar a ganar mucha más experiencia. Le falta mucho, es un equipo bastante verde en ese sentido, como les digo, y por eso pierde puntos sonsos también. Básicamente ambas selecciones flaquean en lo mismo, y es en no definir las situaciones que tienen. Yo no sé si eso es falta de calidad, no sé si es falta de jugadores, no sé de qué será la verdad, porque no estoy en el día a día ahí con la selección y analizando cada jugador en cada entrenamiento. Esos son los técnicos los que se encargan de analizarlo. Pero yo viéndolo desde acá, cada vez que hay fecha de eliminatorias, cada vez que hay CONCACAF Nations League o lo que sea, veo que son dos selecciones que proponen mucho, que intentan jugar. Panamá, por supuesto, para mí es de la mejor selección de CONCACAF. Después, obviamente, de Estados Unidos y Canadá. Me parece que hoy en día es la número 3, la selección panameña, pero le está faltando madurar. Y obviamente eso llega con el tiempo. Así que los invito a que dejen su análisis ahí abajo en los comentarios, que con gusto lo voy a estar leyendo. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Un abrazo a todos y ahora sí, chao, chao.